enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Bueno, ya explicaba un poco el hermano quién soy. Para mí es una bendición estar aquí en medio de ustedes. Le doy gracias a Dios por este momento hermoso que me ha dado y gracias a usted por el privilegio que me dan de poder dirigirme, ¿verdad? En esta mañana vamos a tener una plática, y como les dijo ya el hermano, no va a ser muy larga. No va a ser muy larga. El ladrón en la cruz tenía el tema en la mañana. Y hay dos textos porque los dos textos se complementan. En el de Mateo 27 del 38 al 44 y el de Lucas de 23 del 39 al 44. Se los leo. Dice Mateo 27 del 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos, le decían: a otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Libérale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y el texto de Lucas, en el capítulo 23, del 39 al 44, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En cambio, dice, respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo mismo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Ok, se ha hablado mucho de este tema sobre los ladrones, hay muchas predicaciones sobre estos dos ladrones, hay muchas predicaciones sobre esto. A lo mejor hoy será otra de esas predicaciones, pero vamos a entender un poquito, ¿verdad? Estos textos han servido también para movimientos religiosos, para defender aquello que dice: mire, no necesita ser bautizado. Aquí hay un ejemplo claro de que no tenemos que bautizarnos para ello. Allí tenemos el ladrón en la cruz. Ok, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia y la iglesia pues argumenta con mucha certidumbre que en este caso la iglesia aún no estaba establecida. Que el ladrón fue salvo antes de que comenzara el nuevo pacto, ya que en el antiguo pacto termina en la cruz. Colosenses 2 del 14 al 16, ¿verdad? También hay otro dato importante: tampoco Jesús había establecido la gran comisión, porque eso fue luego de que Jesús resucitara. Se lo dijo en Mateo 28, 19 y 20 y en Marcos 16, 16, ¿verdad? Desafortunadamente, pues eso es lo que tenemos, pero es básico para decir que luego está establecido por nuestro Señor Jesucristo que aquel que quiere ser salvo tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Algunos a menudo también utilizan esto solo como un relleno para decir estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia está escrito para que nosotros aprendamos de él. Tiene un propósito, ¿verdad? Esa escritura, y esa escritura es para nosotros también. Miremos un poco acerca de estos ladrones. Los ladrones entran en escena cuando ya estaban crucificados junto con Jesús. Mateo dice que estaban a la izquierda y a la derecha de Jesús. Un poco, los ladrones, el texto ladrón en el texto griego es la palabra lestes, ¿verdad?
el griego lestes, esa es la palabra ladrón que está allí, ¿verdad? Sin embargo, también nosotros conocemos otro tipo de ladrón, ¿verdad?, que la Biblia también lo utiliza, que es la palabra cleptes, o sea, lestes y cleptes, son dos palabras, pero la palabra que está allí es lestes, no es cleptes, ¿verdad? Cleptes se utiliza para decir aquel que roba sin violencia, ¿verdad?, aquel que hurta, ¿verdad?, que es donde viene la palabra aquella cleptómano, ¿verdad?, aquel que agarra las cosas sin querer y se las lleva para su casa, ¿verdad? De allí aparece la palabra cleptes, ¿verdad? Ese es un término de robo, pero la palabra que está allí es lestes, ¿verdad? Y esta es la que también utiliza las ciencias jurídicas, ¿verdad?, para acusar a alguien y poder meterlo a la cárcel, ¿verdad? En la palabra lestes, como les decía, es algo más grave, es algo más, digamos, dura, ¿verdad?, y es la intención de robar, pero va con agresión y siempre va de por medio un arma, ¿verdad?, y va un pánico de por medio para el que está siendo objeto del robo. Eso es robar, que no es lo mismo que hurtar, ¿verdad? Hurtar es el del cleptómano, el que se roba ya de escondida las cosas, ¿verdad? Pero estos dos fulanos que estaban allí crucificados eran lestes, eran ladrones que robaban con agresión, con armas, ¿verdad? Por eso es que los encontramos allí. Mateo está describiendo por qué estaban allí también, porque eran lestes, porque eran ladrones que robaban con mucha violencia. Y por eso precisamente el Imperio Romano los había clavado en una cruz. El Imperio Romano no clavaba a cualquiera en una cruz, ¿verdad? Sin embargo, a estos dos sí los había agarrado por sus fechorías, ¿verdad?, por lo que habían cometido, por los crímenes que habían hecho, y por eso el Imperio Romano los consideraba como un atentado al imperio y los había crucificado con ellos. La crucifixión no era incluso para los romanos podían hacer cualquier cosa y ellos no eran crucificados. Sin embargo, los demás y los ladrones que hacían como estos, sí eran crucificados. ¿Por qué? Porque lo consideraban la crucifixión como un acto de lo más vil, de lo más que no estaba al acorde a una persona humana normal, ¿verdad? Entonces tenían que crucificar a aquel que no era normal, digámoslo así, que no era una persona que estaba decente, honrada, sino que era una persona malvada. Entonces, por eso crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos le dijeron que este era malvado y que era hijo de Dios. Entonces allí los pusieron a estos dos malhechores, ¿verdad? Y Lucas les dice que utiliza el término malhechor, que es la palabra también griega kakaurus, que resulta de la combinación kakos, que es malo, y ergón, que es obra. O sea, estos obraban de manera mala, ¿verdad? Estos personajes eran de mal vivir, no eran personajes que uno quiere tener como amigos, ¿verdad?, ni vecinos, ¿verdad?, mucho menos. Eran ladrones, de esos ladrones que sí hacían mucha maldad y utilizaban mucha violencia en sus robos. La iglesia tradicional, la iglesia católica, incluso le pone nombre a estos dos, ¿verdad? Uno se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? La Biblia no dice cómo se llamaban, ¿verdad? Pero sin embargo ellos utilizan esta historia y todavía le meten un poquito más, ¿verdad? Le dice que cuando José y María iban para Egipto, le salieron estos dos ladrones, ¿verdad? Y Dimas y Gestas los asaltaron a José y a María. Y que cuando uno de ellos decide, no, esta familia se ve muy buena, mejor déjalos, ¿verdad? Y uno de ellos es el que los deja ir sin robarles. Pero esa es historia, ¿verdad? Esa es historia, ¿verdad? Sin embargo, lo relacionan con la reacción de uno de los ladrones ya en la cruz. Por eso es que dice también él, reacciona y se acuerda de eso. Otra vez, es pura historia, ¿verdad?
Puede ser verdad, puede ser mentira. No les traigo ahorita la realidad de estos dos ladrones. Lo único que la Biblia dice es que estaban crucificados porque eran malhechores, ¿verdad? Pero miremoslo también a estos dos ladrones, cómo injuriaban a Jesús. En el texto de Mateo declara que estos dos ladrones, los dos, injuriaban a Jesús. Además de los otros, el pueblo en general, los judíos, los rabinos, el escriba, los fariseos, todos se habían dedicado a atacar a Jesús, ya incluso colgado en la cruz del Calvario. A medida que pasaba el tiempo, en esa escena de la cruz del Calvario allá en el Gólgota, dos de los hombres que estaban allí injuriando a Jesús, uno empieza a meditar y a cambiar la situación. Uno de ellos empieza a reflexionar, ¿verdad? Y empieza a cambiar opinión acerca de Jesús. Tal vez fue el mismo comportamiento de Jesús en la cruz del Calvario, al verlo clavado, al ver las injurias de las personas, a ver todo lo que había sufrido ya Jesús, empieza a decir, este es diferente, este hombre es diferente, y empieza a tener un comportamiento diferente de lo que ya había tenido y diferente a de su compañero malhechor. Cualquiera que hubiera sido la razón del cambio, hubo un cambio en este hombre. Y ese cambio lo narra ya Lucas en el capítulo 23, ¿verdad? Uno de los ladrones seguía insultando a Jesús, sin embargo, dice Lucas, otro empieza a cambiar y empieza a decirle en el versículo 39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le dice el malo. Pero el otro que ya está cambiando en ese momento, le reprende y le dice en el versículo del 40 al 42, respondiendo el otro, le reprendió, ¿verdad? Y le dice, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al terminar esta conversación, Jesús le hizo una respuesta a este hombre malo. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok. El relato que está escrito en Mateo y en Lucas fue registrado con un propósito, para darnos las condiciones para que nosotros mejoremos nuestras vidas también. Podemos aprender muchas lecciones de esto. Digamos que una lección que encontramos aquí es la esperanza. El ladrón tenía esperanza de ser salvo y esa esperanza es para todos también. A pesar de que nosotros seamos malos, Jesús está esperando por nosotros y esa esperanza para nosotros. Hay una lección sobre el cambiar. Algunos afirman que se han arrepentido, ¿verdad? Unos sí lo hacen de corazón, otros del diente al labio. Se quedan nomás con una expresión de cambio. Pero sin embargo, Dios nos está dando la oportunidad de cambiar, así como se la dio a este hombre allí en la cruz del Calvario. También da otra lección, una lección de humildad. El ladrón no alegó ser inocente, ¿verdad? Por eso le dice, recibimos lo que nuestros actos merecieron, ¿verdad? Y observe su petición, no lo hizo como Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿verdad? Que quería uno estar a la diestra, uno a la izquierda y al otro a la derecha, allá en la presencia de Dios. Este no hizo otra petición, ¿verdad? Simplemente estaba diciéndole que se recordara de él cuando estuviera en su reino. Otra lección que encontramos, estaban interesados, este hombre estaba interesado en el reino, estaba hablándole allí en la cruz, clavado en esa cruz también, pero estaba hablando del reino. Una lección también que encontramos es la lección de misericordia, ¿verdad? El hombre estaba allí crucificado, pero también estaba allí con una esperanza. El hombre sabía que iba a morir, ¿verdad? Y en ese momento ve a Jesús y dice, aquí hay salvación en este hombre. Y él fue salvo por gracia. Hay otras lecciones que se pueden aprender.
¿verdad? Considere lo que hizo este ladrón. Expresó su fe en Jesús cuando nadie más lo hizo. Todos estaban alrededor insultando, pero este hombre expresa su fe en Jesús. Incluso sus mismos discípulos, cuando ya lo vieron crucificado, salieron corriendo. Sin embargo, este hombre, en este momento, en este preciso momento, clavado ahí en la cruz, expresa su fe a Jesús. Expresó su fe a Jesús cuando nadie, ¿verdad? Hasta sus mismos discípulos lo habían abandonado. La fe sencilla del ladrón la podemos ver así. Era como un solitario rayo de luz en medio de la espantosa oscuridad de la cruz. Cuando el ladrón expresó su fe, había sido despojado de su ropa, ¿verdad? Estaba rodeado de una multitud furiosa y estaban también a ellos maldiciéndolos. Las personas, algunos pensamos o algunas personas piensan, fue fácil para el ladrón decirle eso a Jesús. No, no fue fácil. Estaba en una condición muy difícil para reconocer lo que él estaba reconociendo en ese momento, ¿verdad? Estaba en medio de una situación, la gente enardecida, sus manos también estaban laceradas, ¿verdad? Su condición no estaba nada agradable, estaba semidesnudo, allá subido en una cruz, pero en ese momento reconoció a Jesús. El ladrón no podía hacer mucho en ese momento, estaba clavado en esa cruz, sufría de mucho dolor y quizás apenas podía moverse. Sin embargo, haciendo un esfuerzo podía hablar, y eso es lo que hizo, habló. Le habló a Jesús como un rey que venía a establecer su reino. Hizo lo que pudo donde él estaba. El Señor no le pide a las personas más de lo que pueden dar. Nunca esperemos lo imposible. Nunca podemos dar hasta lo imposible. Pero Dios está esperando que hagamos lo que podemos donde nos encontramos. Esto implica cada uno de nosotros. Así como el ladrón estuvo limitado en lo que podía hacer, nosotros también tenemos muchas limitaciones. A veces son de carácter económico, a veces son de enfermedades, pero tenemos vida y con esa vida podemos agradar al Señor. Podemos preocuparnos por hacer para otros también. Preocupémonos por nuestros hermanos también. Algo que podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor me puso aquí? ¿Verdad? Podemos preguntarnos eso. Voy a tomarme un poquito de agua. Hay circunstancias, como les decía, que a veces no nos permiten hacer más de lo que podemos hacer. Pero podemos hacer algo. Y podemos hacer algo para Dios. No piense que usted es muy chiquito en la congregación. No piense que usted es insignificante en la congregación. Dios le ha puesto aquí y usted es grande en la congregación. Porque está en el medio del reino de Dios. Hay circunstancias, ¿verdad?, que son difíciles para trabajar en la iglesia. Pero hay que superar esas circunstancias. Hay que seguir adelante, ¿verdad? Algunos nos sentimos atados con esas circunstancias. El Señor nunca espera lo imposible de nosotros, sin embargo sí espera que hagamos lo que podamos, ¿verdad? La historia del ladrón, como todos los incidentes relacionados en la crucifixión de Jesús, están allí con un objetivo, llamar la atención de nosotros y llamar la atención de nosotros de Jesús en la cruz. Pero hoy volvamos nuestros ojos al ladrón y veamos cómo el ladrón vio a Jesús. No preguntemos del ladrón, más bien preguntemos, ¿qué vio ese hombre en Jesús? ¿Acaso no merece Jesús lo mejor de nosotros? Luego mírese a sí mismo y pregunte, ¿qué de mí? ¿He respondido al amor de Jesús? ¿He hecho lo que Jesús me ha pedido que haga? De nuevo el Señor no está esperando lo imposible de nosotros, está esperando lo que nosotros podemos hacer. El ladrón estaba en una condición bien difícil e hizo lo que tenía que hacer, reconocer a Jesús
como su Salvador y como Rey. Eso tenemos que hacer nosotros, reconocerlo como Jesús y como nuestro Rey. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué hermosa será la mañana del domingo.